La historia de Job es una de las más impactantes de la Biblia. Un hombre justo, temeroso de Dios, próspero en todos los aspectos de su vida, de repente se encuentra en una situación desgarradora. En un solo día pierde su riqueza, sus hijos y su salud. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan de haber pecado. Su esposa, desesperada, le dice que maldiga a Dios y muera. Y sin embargo, Job no sabe lo que está ocurriendo detrás del telón espiritual. El libro de Job nos introduce en un escenario celestial donde Satanás se presenta ante Dios y desafía la fe de Job. Según lo que encontramos en Job 1:8, Dios mismo testifica sobre la integridad de Job, diciendo que no hay nadie como él en la tierra. Pero Satanás responde con una acusación. Job solo es fiel porque Dios lo ha bendecido. Si esas bendiciones desaparecieran, ¿seguiría Job confiando en Dios? Aquí se plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué Dios permitió que Job sufriera tanto? ¿Acaso no era un hombre justo? La historia nos obliga a reflexionar sobre el dolor, la justicia divina y la fe en medio de la prueba. Job no sabe por qué está sufriendo, pero su historia nos deja un mensaje eterno. La Biblia no esquiva el tema del sufrimiento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos hombres y mujeres que pasan por pruebas que parecen no tener sentido, pero en cada caso, Dios tiene un propósito. La historia de Job nos desafía a mirar más allá del dolor inmediato y a confiar en la soberanía de Dios. Job era un hombre próspero, respetado y, lo más importante, íntegro delante de Dios. No solo tenía grandes riquezas y una familia numerosa, sino que también dedicaba su vida a la fidelidad al Señor. Según lo que encontramos en Job 1:1, era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero lo que Job no sabía era que su vida estaba a punto de convertirse en el escenario de una batalla espiritual entre Dios y Satanás. La historia nos lleva a una escena en el cielo donde Satanás se presenta ante Dios. En Job 1:7, Dios le pregunta de dónde viene, y Satanás responde que ha estado recorriendo la tierra. Este detalle es crucial, porque nos recuerda lo que se menciona en 1 Pedro 5:8. Satanás siempre está buscando a quien atacar, pero aquí ocurre algo sorprendente. En Job 1:8, Dios mismo menciona a Job y lo describe como un hombre íntegro. Es una afirmación poderosa, pero Satanás la desafía. Según lo que encontramos en Job 1:9, Satanás lanza una acusación. Job es fiel solo porque Dios lo ha bendecido con riquezas, protección y prosperidad. Insinúa que si todas esas bendiciones desaparecieran, Job dejaría de ser fiel. En Job 1:11, Satanás desafía a Dios y dice que si le quita todo, Job lo maldecirá en su rostro. Es un ataque directo a la fe de Job. Lo que sucede a continuación es un momento clave en la historia. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba. En Job 1:12, Dios establece un límite. Satanás puede tocar todo lo que tiene Job, pero no puede tocar su vida. Con esta autorización, Satanás desata una tragedia devastadora sobre Job. En un solo día, Job pierde todo lo que tiene. En Job 1:15, sus bueyes y asnos son robados y sus sirvientes son asesinados. En Job 1:16, un fuego del cielo consume sus ovejas y más sirvientes. En Job 1:17, sus camellos son tomados y sus trabajadores son muertos por espada. Y lo más doloroso ocurre en Job 1:19. Un viento poderoso derrumba la casa donde estaban sus hijos y todos mueren. Imagina el impacto. Job recibe un golpe tras otro sin tiempo para procesar cada pérdida. Todo lo que amaba y por lo que había trabajado desaparece en cuestión de horas. Cualquiera en su lugar se habría desesperado, maldecido el día en que nació o culpado a Dios. Pero la respuesta de Job es asombrosa. En Job 1:20, en lugar de rebelarse, se postra en tierra y adora a Dios. Y en Job 1:21 dice unas palabras inolvidables. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó.
Bendito sea el nombre de Jehová. Aquí encontramos una de las primeras lecciones del libro de Job. La verdadera fe no depende de las circunstancias. Job no adoraba a Dios solo porque le iba bien en la vida. Su fe iba más allá de las bendiciones materiales. Pero la prueba no ha terminado. Satanás no se rinde. En Job 2:3, Dios vuelve a destacar la fidelidad de Job, diciendo que, a pesar de todo lo que ha sufrido, sigue siendo íntegro. Pero Satanás responde con otra acusación en Job 2:4. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Insinúa que Job ha soportado la pérdida de sus bienes y su familia, pero si se enferma y siente el sufrimiento en su propio cuerpo, entonces sí maldecirá a Dios. Una vez más, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, pero con un límite. No puede quitarle la vida, y lo que sigue es aún más brutal. En Job 2:7, Satanás golpea a Job con llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Su piel se llena de úlceras, sufre fiebre, pérdida de peso y un dolor insoportable. Se sienta en medio de cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica, intentando aliviar su sufrimiento. En este punto, incluso su esposa pierde la esperanza. En Job 2:9 le dice que maldiga a Dios y muera. No era una declaración de odio, sino de desesperación. Ella también había perdido todo y no entendía por qué su esposo seguía aferrado a su fe. Pero la respuesta de Job es firme. En Job 2:10 le dice que está hablando como una necia y le recuerda que si han recibido el bien de Dios, también deben aceptar el mal. Y lo más sorprendente es que en medio de tanto sufrimiento, Job no pecó con sus labios. Aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué Dios permite esto? Job no ha hecho nada malo, pero sigue sufriendo. La respuesta se encuentra en el propósito de la prueba. Dios no estaba castigando a Job, sino demostrando que su fe era genuina. Su historia nos recuerda que muchas veces el sufrimiento no es un castigo, sino una prueba que puede llevarnos a una fe más profunda. Job ha perdido todo. Está enfermo, solo y sin respuestas. Su prueba aún no ha terminado, y lo peor está por venir. Job está en su punto más bajo. Ha perdido sus riquezas, sus hijos, y ahora sufre una enfermedad que lo consume. Su piel está cubierta de llagas, su cuerpo debilitado y su espíritu agotado. Ha soportado lo inimaginable y aún así no ha maldecido a Dios. Sin embargo, su prueba está lejos de terminar. Ahora enfrentará un nuevo desafío, la incomprensión de aquellos que deberían consolarlo. En Job 2:11 se menciona que 3 amigos suyos, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su sufrimiento, viajan desde sus tierras para verlo. Su intención inicial parece buena. Han venido para consolarlo y animarlo, pero cuando lo ven de lejos, quedan impactados. Su apariencia ha cambiado tanto que apenas lo reconocen. La escena es tan dolorosa que lo único que pueden hacer es llorar, rasgar sus vestidos en señal de duelo y sentarse en silencio con él durante 7 días y 7 noches. Este gesto nos muestra algo importante. A veces, en medio del sufrimiento, no hay palabras que puedan aliviar el dolor. La simple presencia de alguien puede ser más valiosa que cualquier discurso. Sin embargo, lo que los amigos de Job dirán después convertirá su dolor en algo aún más difícil de soportar. Después de 7 días de silencio, Job finalmente habla. En Job 3:1 rompe su mutismo con un lamento desgarrador. No maldice a Dios, pero sí maldice el día en que nació. En Job 3:11 se pregunta por qué no murió al nacer. En Job 3:23 cuestiona por qué Dios permite que alguien como él, que ha vivido con rectitud, sufra de esta manera. Job no está negando a Dios, pero su dolor es tan grande que desea no haber existido. Entonces, sus amigos comienzan a hablar. En lugar de consolarlo, intentan explicarle por qué está sufriendo. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Elifaz es el primero en responder.
En Job 4:7 le dice a Job que los inocentes no sufren sin razón. Insinúa que, si está pasando por esto, debe haber pecado de alguna manera. En Job 5:17 le dice que debe aceptar la disciplina de Dios con humildad, sugiriendo que su sufrimiento es una corrección. Bildad sigue el mismo camino. En Job 8:6 le dice que si realmente fuera puro y recto, Dios ya lo habría restaurado. Su argumento es simple: Dios no pervierte la justicia. Si Job está sufriendo, debe ser porque hay una causa. Zofar es aún más duro. En Job 11:6 llega a decir que Job probablemente merece un castigo mayor del que ha recibido. Su postura es implacable. Dios es justo, por lo que Job debe haber pecado y debe arrepentirse. Estas palabras son como puñales para Job. Él sabe que no ha hecho nada para merecer este sufrimiento, pero sus amigos, en lugar de apoyarlo, lo acusan. En Job 13:4 les responde llamándolos médicos inútiles, porque en lugar de sanar su dolor, lo han empeorado. Aquí encontramos una lección clave. No siempre entenderemos por qué alguien sufre, y cuando intentamos dar respuestas simplistas, podemos hacer más daño que bien. En lugar de señalar con el dedo, a veces lo mejor es simplemente estar con la persona y acompañarla en su dolor. La discusión entre Job y sus amigos continúa durante varios capítulos. Job, en su desesperación, comienza a cuestionar a Dios más abiertamente. En Job 14:13, ruega que Dios lo esconda en el sepulcro hasta que su ira pase. Está llegando a un punto de desesperanza total. Quiere respuestas, quiere entender por qué su vida se ha convertido en una tragedia. Sin embargo, en medio de su lamento, Job pronuncia una de las declaraciones más poderosas del libro. En Job 19:25 dice con convicción: yo sé que mi Redentor vive. A pesar de todo su sufrimiento, sigue creyendo en Dios. No tiene respuestas, pero tiene fe. A medida que la discusión avanza, Job sigue buscando una respuesta. Quiere que Dios le hable directamente, quiere entender su sufrimiento, pero el cielo sigue en silencio. Lo que Job no sabe es que Dios sí responderá, pero cuando lo haga, no será de la forma que él espera. Job sigue esperando una respuesta de Dios. Ha soportado el dolor físico, la pérdida de sus seres queridos y la traición de sus amigos, que en lugar de consolarlo, lo han acusado. Se encuentra en un punto de crisis espiritual. Quiere entender por qué está sufriendo, quiere respuestas. En Job 23:3 expresa su deseo de encontrar a Dios y presentar su caso ante él, pero parece que Dios permanece en silencio. A lo largo de los capítulos siguientes, Job y sus amigos continúan su debate. Elifaz insiste en que Dios solo castiga a los malvados. Bildad asegura que nadie puede ser puro delante de Dios, y Zofar sigue convencido de que Job está ocultando algún pecado, pero Job sabe que sus argumentos son erróneos. En Job 27:6 declara que no dejará su integridad, que su conciencia no lo acusa de haber hecho el mal. Sin embargo, aunque Job sigue confiando en Dios, hay algo que le preocupa. No entiende por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren. En Job 21:7 pregunta: ¿por qué viven los impíos y envejecen y aún crecen en riquezas? Este dilema es uno de los más grandes en la historia de la humanidad. Si Dios es justo, ¿por qué permite la prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los justos? En este punto aparece un nuevo personaje, Eliú. En Job 32:2 se nos dice que Eliú se enoja con Job por justificarse a sí mismo en lugar de justificar a Dios. También se enfurece con los otros amigos porque, aunque han acusado a Job, no han podido probar que haya pecado. Su discurso es diferente al de los demás. En Job 33:12, Eliú le dice a Job que Dios es más grande que el hombre y que no siempre revela sus razones de inmediato. En Job 34:10 afirma que Dios no hace injusticia y que su juicio es perfecto. Y en Job 36:15 menciona que Dios usa el sufrimiento para enseñar y para acercar al hombre a él. Eliú plantea algo interesante. Tal vez Job no está sufriendo por haber pecado.
sino porque Dios quiere enseñarle algo. Su perspectiva prepara el terreno para lo que está a punto de ocurrir. Después de un largo silencio, cuando parece que Job no obtendrá respuestas, Dios finalmente habla. En Job 38:1 se dice que Jehová responde a Job desde un torbellino. Este momento es impresionante. Dios no aparece para darle una explicación detallada de su sufrimiento. En lugar de eso, le hace preguntas. En Job 38:4, Dios le pregunta a Job dónde estaba cuando él creó la tierra. En Job 38:12, le cuestiona si alguna vez ha mandado al amanecer. En Job 38:22, le pregunta si ha visto los depósitos de nieve que él ha guardado. Cada pregunta de Dios es una lección. Le está mostrando a Job que su conocimiento es limitado, que hay cosas que jamás podrá comprender. En Job 42, Dios le pregunta si realmente quiere contender con el Todopoderoso. Job, al escuchar estas palabras, se da cuenta de su error. En Job 44, dice que es indigno de responder a Dios y que se tapará la boca. Pero Dios no ha terminado. En Job 48, le pregunta si acaso va a invalidar su justicia con tal de justificarse a sí mismo. Esta pregunta es clave, porque Job, en su sufrimiento, había llegado a insinuar que Dios estaba actuando injustamente. Aquí está el punto culminante de la historia. Job nunca recibe una explicación completa de por qué sufrió tanto, pero ha aprendido una lección mucho más profunda: confiar en Dios sin necesidad de entenderlo todo. En Job 42:6, Job se humilla y dice que se arrepiente en polvo y ceniza. No porque haya pecado, sino porque reconoce que su visión era demasiado limitada para cuestionar a Dios. Este es el mensaje central del libro de Job. Muchas veces queremos respuestas, pero Dios nos llama a confiar en Él. No siempre entenderemos por qué sufrimos, pero podemos estar seguros de que Dios sigue teniendo el control. Sin embargo, la historia aún no ha terminado. Después de esta gran lección, ocurre algo inesperado. Job ha sido confrontado por Dios. Ha pasado de la desesperación a la humildad, de la búsqueda de respuestas a la aceptación de que su entendimiento es limitado. Dios no le ha explicado las razones exactas de su sufrimiento, pero le ha mostrado algo mucho más grande: su poder, su sabiduría y su soberanía absoluta. En Job 42:1, Job responde a Dios con una confesión profunda: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ha comprendido que Dios ve el cuadro completo, mientras que los humanos solo ven una pequeña parte de la historia. En Job 42:3, Job reconoce que habló de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para él. Este es un momento clave en la historia. Job ya no está buscando respuestas, ha encontrado algo mejor: una confianza renovada en Dios. En Job 42:5 hace una declaración poderosa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes conocía a Dios de manera teórica, pero ahora lo ha experimentado de una manera más profunda. Su sufrimiento no ha sido en vano, pero la historia no termina aquí. Dios se dirige ahora a los amigos de Job. En Job 42:7, Jehová le dice a Elifaz que su ira se ha encendido contra él y contra sus otros dos amigos, porque no han hablado con verdad acerca de Dios como lo hizo Job. Esto es impactante. A lo largo de la historia, los amigos de Job insistieron en que él había pecado y que su sufrimiento era un castigo divino, pero Dios deja claro que estaban equivocados. Entonces, Dios les ordena hacer un sacrificio y pedir a Job que ore por ellos. En Job 42:8 dice que solo aceptará la intercesión de Job. Esto nos muestra algo increíble. El mismo hombre que fue acusado y humillado por sus amigos ahora es el que tiene que interceder por ellos. Job, en lugar de guardar rencor, ora por sus amigos. Y es en este momento que ocurre un giro inesperado en la historia. En Job 42:10 se dice que cuando Job ora por sus amigos, Dios le devuelve el doble de todo lo que había perdido.
Este es un detalle clave. La restauración de Job no ocurre cuando él se queja ni cuando exige justicia, sino cuando intercede por otros. Dios le devuelve su prosperidad, no porque Job la haya pedido, sino porque ha demostrado un corazón humilde y fiel. Aquí encontramos otra gran lección. Muchas veces la restauración no llega cuando la buscamos desesperadamente, sino cuando aprendemos a confiar en Dios y a poner a los demás por encima de nuestras propias heridas. La Biblia nos dice que Job recibe el doble de todo lo que tenía antes. En Job 42:12 se menciona que Dios bendice más su postrer estado que su principio. Ahora tiene más ovejas, camellos, bueyes y asnos que antes. Pero lo más significativo es que Dios le da otros hijos. En Job 42:13 se menciona que tiene 7 hijos y 3 hijas, el mismo número que tenía antes de su prueba. Esto no significa que Dios reemplazó a sus hijos anteriores, sino que muestra que su vida continuó con nuevas bendiciones. Hay un detalle curioso sobre sus hijas. En Job 42:15 se dice que las hijas de Job eran las más hermosas de toda la tierra. Y lo más sorprendente es que reciben herencia junto con sus hermanos. Esto era algo poco común en la cultura de aquel tiempo, lo que indica que Job había aprendido una lección sobre la equidad y el valor de cada persona. Finalmente, en Job 42:16 se nos dice que Job vivió 140 años más y vio a sus descendientes hasta la 4ª generación. Su historia, marcada por el dolor y la restauración, termina con paz y plenitud. En Job 42:17 se menciona que murió viejo y lleno de días. Pero aunque la historia de Job llega a su fin, las preguntas que plantea siguen siendo relevantes hoy en día. El libro de Job nos deja una historia poderosa sobre la fe, el sufrimiento y la soberanía de Dios. Sin embargo, su mensaje va mucho más allá de la restauración de Job. Nos obliga a enfrentar preguntas difíciles sobre el propósito del dolor en nuestras vidas y sobre cómo respondemos a las pruebas. Uno de los grandes dilemas que plantea la historia de Job es el problema del sufrimiento humano. En muchos pasajes de la Biblia vemos que Dios bendice a los justos y castiga a los malvados, pero en la historia de Job ocurre algo diferente. Job es un hombre recto, temeroso de Dios, y aún así sufre de una manera terrible. Su historia nos muestra que el sufrimiento no siempre es el resultado del pecado, sino que puede tener propósitos más profundos que no comprendemos en el momento. En Job 1:8, Dios mismo declara que Job es un hombre íntegro. Esto nos deja una gran lección. Ser fieles a Dios no nos garantiza una vida sin problemas. Muchas veces, los cristianos creen que seguir a Dios los protegerá de todo sufrimiento. Pero la historia de Job nos muestra que la fe verdadera no se trata de evitar el dolor, sino de confiar en Dios a pesar de él. Otro punto clave en la historia de Job es la reacción de sus amigos. Ellos representan una mentalidad común en muchas personas. La idea de que si alguien está sufriendo debe ser porque ha hecho algo malo. En Job 4:7, Elifaz le dice a Job que los inocentes no perecen, sugiriendo que su sufrimiento es un castigo. Pero Dios mismo desmiente esta idea en Job 42:7, cuando dice que los amigos de Job no hablaron correctamente de él. Este es un recordatorio importante para nosotros. Cuando vemos a alguien sufriendo, nuestra primera reacción no debería ser buscar una razón o asumir que Dios lo está castigando. En lugar de juzgar, debemos ser como los verdaderos amigos que se quedan a su lado, sin necesidad de explicar lo que no entendemos. La historia de Job también nos muestra que Dios no teme nuestras preguntas. A lo largo del libro, Job cuestiona a Dios repetidamente. En Job 3:11 se pregunta por qué no murió al nacer. En Job 14:13 ruega que Dios lo esconda en el sepulcro hasta que su ira pase. Sin embargo, en ningún momento Dios lo reprende por hacer preguntas. Cuando finalmente le responde, no lo castiga, sino que lo lleva a una comprensión más profunda de su soberanía.
Aquí hay una gran enseñanza. Dios no nos pide que escondamos nuestro dolor, ni que finjamos que todo está bien. Podemos llevar nuestras preguntas y nuestra angustia delante de Él. Pero, al final, también debemos estar dispuestos a aceptar que sus planes son más grandes de lo que podemos entender. En Job 19:25, Job hace una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive. A pesar de su sufrimiento, mantiene su esperanza en Dios. Esto nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos por qué sufrimos, podemos estar seguros de que Dios sigue siendo nuestro Redentor. El sufrimiento de Job nos muestra que las pruebas pueden ser oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios. Al final del libro, en Job 42:5, Job dice que antes solo había oído hablar de Dios, pero ahora lo ha visto con sus propios ojos. Su prueba lo llevó a una experiencia más profunda con Dios. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos pruebas en nuestras propias vidas? ¿Nos alejamos de Dios o nos acercamos más a Él? En esta historia, Job nos muestra que la verdadera fe no depende de las bendiciones que recibimos, sino de nuestra confianza en el carácter de Dios. No siempre tendremos todas las respuestas, pero podemos confiar en que Dios sigue teniendo el control. Hasta ahora, hemos analizado la historia de Job y las grandes lecciones que nos deja, pero aún queda más por explorar sobre el sufrimiento, la justicia divina y la restauración. El libro de Job nos plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué permite Dios que los justos sufran? Esta es una de las interrogantes más antiguas de la humanidad y, a través de la historia de Job, Dios nos da una perspectiva profunda. Sin embargo, la respuesta que obtenemos no es la que muchos esperarían. A lo largo del relato, Job exige repetidamente que Dios le explique por qué ha permitido su sufrimiento. En Job 13:23 le pregunta cuántos son sus pecados y qué ha hecho para merecer tanto dolor. Job está convencido de que no ha cometido ninguna falta grave y, por lo tanto, no puede entender la razón de su sufrimiento. Pero lo que Job aún no comprende es que su prueba no es un castigo, sino una oportunidad para demostrar su fe. Uno de los temas centrales del libro es la soberanía de Dios. Cuando finalmente responde a Job, en Job 38:1, lo hace desde un torbellino y en lugar de darle explicaciones detalladas, le hace una serie de preguntas que revelan la grandeza de su poder. En Job 38:4 le pregunta dónde estaba cuando él creó los cimientos de la tierra. En Job 38:22 le cuestiona si ha visto los depósitos de nieve que él ha guardado. La intención de Dios no es humillar a Job, sino mostrarle que su conocimiento es limitado. Le está enseñando que hay cosas que jamás podrá comprender con su razonamiento humano. Esta es una gran lección para todos nosotros. A menudo, queremos que Dios nos explique por qué estamos sufriendo, pero la realidad es que hay planes divinos que van más allá de nuestra comprensión. El libro de Job nos muestra que Dios no siempre nos dará las respuestas que buscamos, pero sí nos dará algo mucho más valioso, la certeza de que Él sigue estando en control. Otro punto importante es la restauración de Job. En Job 42:10. Se nos dice que Dios le devuelve el doble de lo que tenía antes, pero hay un detalle clave. Esto sucede después de que Job ora por sus amigos. Esto nos enseña que muchas veces la bendición llega cuando dejamos de enfocarnos en nuestro propio dolor y comenzamos a interceder por los demás. Dios restaura a Job, pero su historia no es solo sobre la restauración material. Lo más importante es que Job ha experimentado a Dios de una manera que nunca antes había conocido. En Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su fe ha crecido, su relación con Dios se ha fortalecido y su comprensión de la soberanía divina ha sido transformada. Aquí encontramos una enseñanza fundamental. Dios no nos debe explicaciones, pero nos da su presencia.
No siempre entenderemos por qué enfrentamos pruebas, pero podemos confiar en que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. Además, la historia de Job nos muestra que la fidelidad a Dios no debe depender de nuestras circunstancias. Job perdió todo, pero nunca dejó de confiar en Dios. Aunque se lamentó y buscó respuestas, nunca abandonó su fe. Su historia nos desafía a preguntarnos: ¿seguimos confiando en Dios incluso cuando no entendemos lo que está haciendo en nuestras vidas? El libro de Job nos deja muchas preguntas y muchas respuestas. Nos recuerda que el sufrimiento no siempre es un castigo, que la fe verdadera se mantiene firme en medio de la prueba y que la sabiduría de Dios va mucho más allá de lo que podemos comprender. Hemos explorado el mensaje central de Job y su restauración, pero todavía falta la conclusión final, donde reflexionaremos sobre cómo aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria. El libro de Job no solo es una historia de sufrimiento y restauración, sino un testimonio de la profundidad de la fe y la soberanía de Dios. A lo largo de su prueba, Job pasó por un proceso de pérdida, dolor, cuestionamientos y finalmente transformación. Su historia nos deja lecciones que siguen siendo relevantes hoy en día y que nos ayudan a comprender cómo debemos enfrentar las pruebas en nuestra vida. Uno de los primeros mensajes que nos deja Job es que la fe no es condicional. En Job 1:21. Después de perderlo todo, Job declara: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Su adoración a Dios no dependía de sus bendiciones materiales, sino de su relación con Él. Muchas veces las personas sirven a Dios esperando recompensas terrenales, pero la historia de Job nos enseña que la verdadera fe permanece firme incluso en medio de la pérdida. Otro punto clave es que el sufrimiento no siempre es un castigo. Los amigos de Job insistieron en que debía haber pecado para merecer su desgracia. Sin embargo, en Job 42.7, Dios les dice que no hablaron correctamente de Él. Esto nos muestra que no todas las pruebas son consecuencia del pecado. En ocasiones, Dios permite el sufrimiento para probar nuestra fe, fortalecernos o cumplir un propósito mayor que no podemos ver en el momento. También aprendemos que Dios no teme nuestras preguntas. Job cuestionó a Dios, expresó su dolor y su confusión, pero nunca fue rechazado por ello. En cambio, Dios le respondió con una revelación de su grandeza. Esto nos muestra que podemos llevar nuestras dudas y angustias a Dios. No siempre recibiremos respuestas inmediatas, pero sí su presencia y su guía. Además, el libro de Job nos enseña sobre la importancia de la humildad. Job exigía respuestas, pero cuando Dios habló, entendió que su conocimiento era limitado. En Job 42:3 reconoce que habló de cosas que no entendía, demasiado maravillosas para él. Esta es una lección para todos nosotros. Muchas veces queremos explicaciones detalladas, pero debemos aceptar que hay cosas que solo Dios comprende. Otro aspecto importante es la oración y la intercesión. En Job 42:10, la restauración de Job ocurre después de que ora por sus amigos. Este detalle nos muestra que el perdón y la intercesión tienen un gran poder. A veces, las bendiciones llegan cuando dejamos de enfocarnos solo en nosotros mismos y empezamos a orar por los demás. Por último, la historia de Job nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Aunque Job sufrió, su historia no terminó en tragedia. Dios restauró su vida, le dio una nueva familia y lo bendijo aún más que antes. Esto no significa que todas las pruebas terminarán con una recompensa terrenal, pero sí nos asegura que Dios nunca nos deja en el sufrimiento sin propósito. Hemos recorrido toda la historia de Job, desde su dolor hasta su restauración. Ahora es momento de reflexionar sobre lo que podemos aplicar en nuestra vida diaria. La historia de Job es una de las más profundas y desafiantes de la Biblia. Nos enfrenta a preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué
¿Sufre el justo? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Cómo debemos reaccionar cuando enfrentamos pruebas que no entendemos? Job nos enseña que la fe verdadera no depende de nuestras circunstancias. En Job 1:21, después de perderlo todo, él declara: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta es una de las declaraciones más poderosas de la Biblia, porque nos muestra que Job no adoraba a Dios por lo que tenía, sino por quién es Dios. Vivimos en un mundo donde muchas personas ven la fe como un intercambio. Si sirven a Dios, esperan recibir bendiciones materiales o una vida sin dificultades. Pero Job nos muestra que la fe auténtica permanece firme incluso en la adversidad. Dios nunca prometió que no enfrentaríamos pruebas, pero sí prometió que estaría con nosotros en medio de ellas. Otro mensaje clave del libro de Job es que no siempre entenderemos el propósito de nuestras pruebas. Job pasó gran parte de su sufrimiento buscando respuestas, pero cuando Dios finalmente le habló, no le dio explicaciones, sino una revelación de su poder y soberanía. En Job 38:4, Dios le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Con esto, le recuerda que hay cosas que el ser humano jamás podrá comprender. Este es un recordatorio para todos nosotros. Muchas veces, cuando pasamos por momentos difíciles, queremos saber por qué, pero Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no tenemos respuestas. En Isaías 55:8 se nos dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No siempre entenderemos lo que Él está haciendo, pero podemos estar seguros de que su voluntad es perfecta. La historia de Job también nos enseña sobre la importancia del carácter. En medio de su dolor, Job nunca maldijo a Dios ni abandonó su fe. Aunque se lamentó y expresó su angustia, nunca se volvió en contra de Dios. Esto nos muestra que es posible pasar por pruebas difíciles y seguir confiando en Dios. Además, Job nos da un poderoso ejemplo sobre el perdón y la intercesión. En Job 42:10, su restauración comienza cuando ora por sus amigos. A pesar de que lo acusaron injustamente y lo trataron con dureza, Job no guardó rencor. Esto nos enseña que a veces, para recibir sanidad en nuestra vida, primero debemos liberar el perdón. Finalmente, el libro de Job nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Job sufrió, pero su historia no terminó en tragedia. Dios restauró su vida, lo bendijo más que antes y le permitió vivir en paz. Esto nos da esperanza. No todas las pruebas terminan con una recompensa en esta vida, pero podemos estar seguros de que Dios nunca nos deja sin propósito. Ahora es momento de reflexionar. ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas pruebas? ¿Sigues confiando en Dios, aunque no entiendas lo que está pasando? ¿Tienes una fe basada en las bendiciones o en quién es Dios? ¿Has aprendido a perdonar y a interceder por los demás, incluso cuando te han tratado injustamente? Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que medites en estas preguntas y te acerques más a Dios. Él sigue teniendo el control, incluso cuando no lo entendemos. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, dale like, comparte este contenido y suscríbete al canal para más enseñanzas basadas en la Biblia. También puedes dejar tu comentario respondiendo: ¿qué enseñanza te dejó la historia de Job? Dios te bendiga.